La concentración de tierras en manos de muy pocos terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia, desde el mismo momento de su separación de España hace 2 siglos. En este país nunca se realizó una verdadera reforma agraria, y los terratenientes siempre han tenido un papel protagónico en la escena política y en la vida económica, social y cultural del territorio colombiano. Esto se expresa con indicadores elementales de concentración de la propiedad de la tierra. En el país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se considera como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes. Solo 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, mientras la mitad se dedica a actividades agroindustriales. En el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos que no tienen títulos de propiedad, ya que el 85% de los habitantes del campo carecen de dicho título. Un exiguo 0.43% de los propietarios, grandes latifundistas, son dueños del 62.91% del área predial rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios, minifundistas y pequeños propietarios, tienen un ridículo 1.66% de la tierra. En otras informaciones, 15 años después de que los paramilitares expulsaran de su tierra a varias comunidades de Chocó para sembrar palma africana, una juez de la República sentenció a prisión a 16 de los empresarios que se pretendieron dueños de sus tierras. Patricia Uribe. Silvia, la jueza también ordenó investigar a funcionarios del sector agrario que habrían destinado más de 10.000 millones de pesos a empresas de paramilitares. En el caso de Finagro dijo que nadie les ayudó en la entidad. La juez quinta penal de Medellín condenó a 16 empresarios, paramilitares y comisionistas de tierras que mediante amenazas de muerte y engaños provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades negras de Curvarado y Jiguamiandó en el Chocó desde hace 15 años con el único fin de sembrar palma y asentar la ganadería extensiva. El fallo sostiene que el proyecto Palmicultor, auspiciado por Vicente Castaño, contó además con la participación de funcionarios de notarías y del INCORA o INCODER, que ayudaron a legalizar fraudulentamente miles de hectáreas de los afrodescendientes para entregárselas a los empresarios y paramilitares. El Estado colombiano siempre ha entregado a las multinacionales, a los terratenientes y a las clases dominantes de turno las concesiones para explotar los recursos naturales que le pertenecen a todos los colombianos, desde las bananeras, desde el carbón, hablando de Cerrejón y de la empresa Drummond, desde los metales preciosos como el oro, siempre en contraposición de la naturaleza. Es así como se han contaminado los ríos, los afluentes hídricos en todo el país, sin pensar en el futuro de nuestro país, sin pensar en los campesinos y en las clases menos favorecidas que viven de cultivos pan coger. Nuestro Estado ha sido un Estado arrodillado frente a los factores y aspectos económicos. Un territorio tan grande como el departamento de Sucre fue despojado durante los últimos años por la guerrilla, los paramilitares y otros violentos. 1.047.000 hectáreas fue el estudio registral que hicimos de las propiedades que tienen problemas de despojo en Colombia, obviamente en todo el territorio colombiano. El mapa del despojo en Colombia que construyó la Superintendencia de Notariado y Registro con base en documentos notariales mostró que el ingenio de los delincuentes era muy grande. 65 formas de despojo en Colombia, jurídicas, desde la suplantación hasta la estafa, hasta escrituras melliciadas, aclaración de linderos. Algunos de estos procesos irán a la Unidad de Restitución de Tierras, que ya ha promovido la devolución de 162 hectáreas en 5 sentencias. La mayoría eran baldíos de la nación e irán a procesos administrativos para recuperarlos. Dolor, muerte, desesperanza, angustia, miedo, pobreza, ausentismo, privación de libertad, desaparición y desplazamiento forzoso.
entre otras circunstancias más que se han vivido en Colombia durante un periodo histórico y que aún es vigente. Los colombianos hemos sido víctimas y victimarios ante la guerra. La intensificación de los conflictos armados en el país ha estado acompañada de la expulsión de los habitantes de las áreas rurales, los campesinos. Triste capítulo del libro que aún se escribe, donde el dolor y el ausentismo permean la realidad del campesino, donde la lucha se convierte en una forma de vida, donde el sobrevivir se pelea una guerra con la muerte. Nuestros campesinos, como verdugos de la guerra, han tenido que transformar una vida llena de ilusiones en un lapso de tiempo sin oportunidades. Han tenido que dejar su historia para empezar una nueva en un lugar donde lo desconocido los espera con ansias, donde el dolor de la necesidad se apacigua en la humillación y donde la aceptación de la muerte ajena se transforma en una garantía de vida propia, es decir, dejar de ser para hacer en medio de la nada. La humildad de nuestra gente ha sido la puerta de ingreso al engaño, las mentiras, las falsas ilusiones, el atropello, la violencia, la persecución y las humillaciones. ¿Y ahora qué? ¿En dónde quedan las oportunidades, la comunicación asertiva, la productividad, el respeto por los derechos humanos, la esperanza y el deseo de vivir? ¿En dónde quedan los proyectos de vida de nuestros niños? Los sueños de las familias destruidas, donde una madre tiene que dejarlo todo y enfrentarse a una sociedad esclavizante que la condena desde el rechazo y el desamor. Y aún con esperanza nos seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Y en esa conversación el señor Mancuso me dijo que ellos habían diseñado la estrategia de la toma de las tierras de Montes de María, pero que ahora esas tierras no estaban en el poder de los paramilitares, sino que estaban en poder de un conglomerado de los amigos del señor Álvaro Uribe Vélez. Se sembró palma en tierras que se abandonaron cuando comenzó la guerra en el Urabá, y también hay empresarios bananeros con palma y otras personas que también sembraron palma en el Urabá. Y se encontró una inmensa irregularidad en el Fondo de Ganaderos de Córdoba. Llamo la atención sobre lo siguiente: la empresa Cementos Argos, que coincidencialmente había sido financiadora de la campaña electoral que llevó al doctor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el año 2002. Jamás me he puesto en la posición de Argos como a demostrar que fue buena fe exenta de culpa. Definitivamente Colombia es un ejemplo contemporáneo de acumulación por desposesión, como bien lo afirma el autor Renan Vega Canto. El despojo de tierras en nuestro país se ha legalizado de tal modo que se han emitido leyes para que esa pequeña porción de colombianos absurdamente ricos puedan obtener lo que desean. Tal es el caso de la Ley 791 de 2002, que reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria de títulos de propiedad, lo cual acorta el plazo requerido para legalizar algún predio ante los estrados judiciales, lo que obviamente favorece a los llamados por el autor Vega usurpadores de tierra. Pues si bien nuestros campesinos han logrado conseguir con su trabajo, con su fuerza, con su labor, algunos predios, son aquellos terratenientes los que quieren estar todo el tiempo con ellas. Surgen las milicias y por medio de la violencia lo han logrado, obviamente aliados con el Estado. Asimismo, la Ley 1182 de 2008 instituye el saneamiento de la falsa tradición, figura con la que se posibilita la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y cuando no se presente ante un juez y con pruebas alguna persona que alegue en contra de dicha solicitud. Situación absolutamente compleja para los campesinos que ignoran la ley y sus perversiones, y sobre todo que ignoran los procesos que se adelantan con sus predios si han sido despojados de forma violenta de los mismos por los aliados del Estado, que como bien se mencionaron, son milicias, paramilitares, guerrillas. Por otro lado, y siguiendo con la temática de las leyes que tanto han favorecido a estos
terratenientes, si así se les pudiese llamar. Hay que pensar en gran escala, hay que pensar a nivel nacional cómo estas legislaciones han perjudicado al común, al pueblo. El Estado se alía con los millonarios ansiosos de tierras, de fortunas, con los actores armados al margen de la ley, y todo redunda en la forzosa expropiación que se ha hecho a campesinos, afrodescendientes e indígenas, desplazamientos, injusticias, atropellos, impunidades, generando más violencia, abatiendo el pueblo, siendo el Estado el principal garante del atropello que hoy en día se ha hecho a los derechos humanos.